Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Sapere Aude es la expresión latina que significa aprende a pensar, aprende a conocer, aprende a saber. Y vamos a hacer todo eso de la mano de los grandes escritores. Y en este caso, en este programa, vamos a estar en compañía de un escritor queridísimo, de un escritor entrañable, de un escritor al que siempre hemos estado muy cercanos, de un escritor que nos habita, que llevamos dentro desde la niñez, aunque no sepamos de él. Aunque no sepamos de él, es parte de nuestra estructura psíquica, es parte de nuestro acervo mitológico, de todo ese mundo de leyendas y de fantasías que llevamos dentro. De modo que lo conocemos sin saber que lo conocemos. Y me refiero a Lewis Carroll. Sí, el gran escritor inglés Lewis Carroll, el autor de Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas y Las Aventuras de Alicia a través del espejo y lo que encontró allí. Vean qué título más lindo. Las Aventuras de Alicia a través del espejo y lo que encontró allí, es decir, del otro lado del espejo. La primera es Alicia en el País de las Maravillas, es una novela, y la segunda es otra novela también que es continuación de la primera y tienen a la misma protagonista, que es Alicia. Muy bien, Lewis Carroll nació el 27 de enero de 1832 y murió el 14 de enero de 1898, para poner las cosas en contexto. Habiendo nacido en 1832, nació un año antes que Johannes Brahms, el gran compositor alemán. Y habiendo muerto en 1898, murió un año después de Johannes Brahms. Fue rigurosamente contemporáneo de Johannes Brahms y por lo tanto una figura que se inscribe dentro de la segunda mitad del siglo XIX. Es uno de los grandes escritores, ¿verdad?, de todas nacionalidades, de todas las lenguas, de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, ese es su ámbito temporal, digamos así. El nombre de Lewis Carroll, el nombre auténtico era Charles Ludwig Dodgson. Charles Ludwig Dodgson. Olvidémonos del Dodgson, eso no importa, quitemos el Dodgson. Ludwig, como Ludwig van Beethoven, significa Luis, ¿verdad? Luis. Y Charles significa Carlos, por supuesto. Entonces, lo que hizo Lewis Carroll, porque su nombre es un seudónimo, atención, Lewis Carroll es un seudónimo, lo que hizo con Charles Ludwig Dodgson fue eliminó el Dodgson, el Ludwig lo transformó en Lewis, L-E-W-I-S, Lewis, y el Charles lo transformó en Carl, que se transformó en Carroll, Charles Carroll, ¿verdad? Entonces, es un seudónimo, pero muy bien enraizado en su nombre oficial, en su nombre civil, ¿verdad? Charles Ludwig Dodgson, conocido como Lewis Carroll, y es un lindo seudónimo. Caramba, es que un buen nombre en términos artísticos y literarios es un mero accidente, depende de la inspiración o falta de inspiración de nuestros papás, ¿verdad? Pero un lindo seudónimo es una obra de arte. Un lindo seudónimo es ya una obra de arte, es un acierto. Es un acierto. Pablo Neruda como seudónimo en lugar de Ricardo Neftalí Reyes es un bellísimo, bellísimo seudónimo. Pablo Neruda es ya un poema de por sí. Gabriela Mistral en lugar de Lucila Godoy. Gabriela Mistral, qué lindo nombre. Para no salir de otro país, Ana Istarú, lindo nombre. Eso no es un accidente. Ella creó ese nombre. Es su primer poema, es su propio nombre o su seudónimo. Ana Istarú, que de lo contrario sería Ana Soto. Ana Istarú. Gérard de Nerval, el gran poeta francés, que en realidad se llamaba Gérard de la Brunille. Con ese nombre no va a llegar a ningún lado, pero en cambio Gérard de Nerval, qué nombre sonoro, hermoso, eufónico. Sí, hay que apreciar estas cosas, ¿verdad? Stendhal, el gran novelista francés, Stendhal, en lugar de Henri Beyle, que era su nombre original, Stendhal es un nombre que tiene su sonoridad, tiene su magia, tiene un sonido un poco broncíneo, un poco sinfónico, diría yo. Entonces, todos esos bellos seudónimos, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Gérard de Nerval, Lewis Carroll, Ana Istarú, hay que apreciar eso, hay que apreciar, les llamo la atención sobre ese punto, queridos amigos, porque, de nuevo, un buen seudónimo es ya un poema,
es ya un opus 1, es una primera gran obra. Muy bien, seguimos con nuestro gran escritor. Lewis Carroll era no solamente notable, escribió poesía, escribió cuentos, escribió sobre todo novelas y luego obras científicas. Vamos a ver de qué se trata. Lewis Carroll era un polímata, un polymath, es decir, un hombre de muchos saberes, de muchas competencias. Bueno, era por supuesto novelista, cuentista, poeta, pero también era diácono anglicano, es decir, era un personaje eclesiástico importante, ¿verdad? Era lógico, era matemático, era fotógrafo, extraordinario. Esto es una cantidad de talentos extraordinaria, ¿verdad? Lewis Carroll, uno de los artistas más poliédricos, con más facetas de la historia de la literatura. Entonces sí, como lógico, se anticipó a lo que se llegó a conocer como el logicismo de Bertrand Russell. Cuando Bertrand Russell, el gran escritor y matemático inglés, premio Nobel de Literatura, publica en 1910 sus Principia Mathematica. Ahí en esos principios matemáticas desarrolla la tesis de que en la matemática absolutamente todo puede ser inferido lógicamente. Todo es producto de la lógica. Y esto es fenomenal, ¿verdad? Esto es extraordinario. Es lo que se llama como el logicismo de Bertrand Russell. Bueno, Lewis Carroll se anticipó a Bertrand Russell en sus estudios de lógica formal. Fue matemático, en particular geómetra. La geometría era lo que más la geometría y el álgebra, o mejor dicho, el casorio entre geometría y álgebra fue lo que más distinguió a Lewis Carroll. Fue un fotógrafo extraordinario, ya vamos a ver su aporte en ese campo, y el gran escritor que todos conocemos, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, sí, vivió 65 años, murió a causa de la neumonía. No era un hombre de buena salud, era un hombre débil, padecía de epilepsia y padecía de cierta forma leve de tartamudismo. Sin embargo, su tartamudismo no le impidió ser un magnífico storyteller, un improvisador, un abuelo cuentacuentos, para usar la historia de él, mejor dicho, el término que acuñó nuestro gran escritor Carlos Luis Sáenz, el abuelo cuentacuentos. Era una delicia estar al lado de Lewis Carroll y oírlo improvisar sus historias, sus recovecos, sus leyendas, sus Geschichte, como dirían los alemanes, ¿verdad? Era un gran contador, un abuelo cuentacuentos, pues sí, claro que sí. Y, y, y su leve tartamudez no le impidió desempeñarse muy bien como storyteller, como improvisador de cuentos sobre la marcha, ¿verdad? In situ. Tenía el mismo talento que hizo grande a Hans Christian Andersen, que era sobre todo un gran genio de la oralidad, ¿verdad? Los cuentos de Hans Christian Andersen funcionan sobre todo a nivel oral. Después los escribió y logró la magia, logró el prodigio Hans Christian Andersen de que sus cuentos escritos preservaran la frescura, la espontaneidad, la naturalidad, la magia del discurso oral. Bueno, lo mismo logra Lewis Carroll, lo mismo, superando en ello, como les decía, su problema de tartamudez. Pero también como predicador, como personaje eclesiástico, ¿verdad? Como evangelizador, ¿verdad? Como catequizador, era también muy elocuente, un orador distinguido, Lewis Carroll. Entonces, cielo santo, era un hombre de muchas facetas, poliédrico, como les decía, de muchas facetas. Muy bien, Carroll fue muy importante para el desarrollo de la fotografía artística, muy importante. Fue uno de los miembros fundadores de lo que se consideró el pictorialism. Es un movimiento que tiene que ver con la fotografía estética, con la fotografía concebida como obra de arte. El pictorialismo, para resumirlo, el pictorialismo es el equivalente fotográfico del impresionismo francés pictórico, ¿verdad? Sí, el impresionismo, Monet, Renoir, Pissarro, Degas, Berthe Morisot, todos estos grandes pintores y pintoras del impresionismo creaban estos ambientes vagos, nebulosos, neblinosos, líquidos, un poco evanescentes, diría uno, ¿verdad?
esta ambigüedad, con contornos poco definidos, con áreas de color que se mezclan con otras áreas de color, esa cosa un poco neblinosa propia de la pintura impresionista, la logra en la fotografía Lewis Carroll y sus otros compañeros, porque había varios, ¿verdad? De varios importantes fotógrafos del pictorialismo. Para no ir más lejos, Julia Margaret Cameron fue otra gran fotógrafa del movimiento pictorialista. Entonces, en las fotografías de estos grandes artistas se veía muchas veces se veía la recreación de texturas, de atmósferas, de ambientes, de elementos, sobre todo texturas. No sabía uno si estaba viendo las dunas del desierto o las olas en el mar o si era más bien hierba, ¿verdad? Cultivaban esa estética de lo indeciso, de lo ambiguo, de lo anfibológico. Cultivaban eso. Era una poesía muy mágica, muy bella, pero muy, muy, muy bella. Y de nuevo, el pictorialismo en la fotografía se anticipa, porque viene antes, se anticipa al movimiento pictórico conocido como impresionismo y que fue sobre todo francés, ¿verdad? El pictorialismo fue sobre todo inglés y se dio en el terreno de la fotografía. De modo que era un poeta de la imagen, un poeta de la fotografía, nuestro gran Lewis Carroll, y uno de los grandes del movimiento pictorialista en el terreno de la fotografía artística. Cielo santo, Lewis Carroll por lo menos 3,000 fotografías tomó y nos legó, pero conservamos menos de 1,000. Tomó no menos de 3,000 y tenemos, lo que nos queda no llega a 1,000, pero son suficientes para darnos una idea de la belleza de su obra. Una cosa que hacía a menudo Lewis Carroll era fotografiar niñas desnudas. Su modelo, Alexandra Kitchen, por ejemplo, Kitchen, a la que le decía Xie, XIE, ese era el apodo lindo que le tenía Xie, Alexandra Kitchen, la fotografiaba, pero desde Alexandra Kitchen la fotografió desde los 4 años hasta los 16 años, no siempre desnuda, pero sí a menudo desnuda. Algunos cretinos corrieron a decir que Lewis Carroll era pedófilo. Con más razón, por cuanto estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, es decir, de la era victoriana, de la Inglaterra moralista, puritana, gazmoña, pacata, hipócrita, tartufesca, represiva, de la policía de la sexualidad, de la policía de la moral, de la policía de la decencia. Muy difícil era ser escritor en esa época. Y sin embargo, los hubo escritores egregios que fueron de la época victoriana. Entonces, no faltó el imbécil que dijo que Lewis Carroll era pedófilo. No era pedófilo, no lo era. Hay que poner las cosas en contexto. En la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX era muy común hacer fotos de niñitos o de niñitas desnudas porque eran percibidos como querubines, como putti, como los putti del Renacimiento, como angelitos, ¿verdad? Eran percibidos como criaturitas que eran la encarnación misma de la belleza en su forma más diáfana, más inocente, más casta, ¿verdad? Entonces, claro, eran símbolos de belleza por antonomasia. Mucha gente publicó fotografías de niños desnudos y abundaban. Los niños desnudos aparecían en sellos postales, amigos, aparecían en tarjetas de Navidad, tarjetas de cumpleaños, en todas las cosas. Eran parte de la cultura. No hay ninguna desviación de los cánones morales por parte de Lewis Carroll al fotografiar a niñitas desnudas, ¿verdad? No lo hay. Entonces, dejo eso por establecido, ¿verdad? Pero también, aparte de niñitas desnudas, Lewis Carroll fotografió grandes figuras de la época contemporáneas. El pintor John Everett Millais, ¿verdad? El autor del famoso cuadro de Ofelia en el arroyo cuando se suicida, con sus rositas en la mano, ¿verdad? Ellen Terry, Dante Gabriel Rossetti, otro gran pintor del movimiento conocido como prerrafaelita, ¿verdad? Igual que John Everett Millais. De su compañera, de su colega fotógrafa Julia Margaret Cameron también hizo fotografías, lo que se llamaban retratos en esa época, y del inmenso poeta Alfred Tennyson también hizo retratos fotográficos, ¿verdad? Cultivó también el paisaje, el estudio anatómico, cielo santo, de todo fotografiaba, era un poeta de la imagen, y eso se ve en Alicia en el País de las Maravillas y las aventuras de Alicia a través del espejo y lo que encontró allí. Eso se ve porque son narraciones muy visuales, muy
pictóricas, muy fotográficas, muy, bueno, usemos el término necesario, muy cinematográficas. Realmente cuando uno lee estas dos grandes novelas, de las cuales la segunda es continuación de la primera, repito, Alice in Wonderland, Alicia en el País de las Maravillas, y la continuación, Las aventuras de Alicia a través del espejo y lo que allí encontró, uno se da cuenta que son como series de viñetas, series de imágenes muy potentes, muy fotográficas, muy pictóricas y muy cinematográficas. Lewis Carroll, cuando muere en el 98, en 1898, bueno, el cine se inventó en París en 1895. Nace 3 años después de la invención del cine por los hermanos Lumière, ¿verdad? En un café de París se pasó la primera transmisión de cine, la primera producción de un minuto de cine, ¿verdad? De imágenes animadas en París en 1895. Pero no, Lewis Carroll murió en 1898, 3 años más tarde, y no conoció realmente el cine, no tuvo vínculo con él. Pero eso no impide que su literatura solicite el cine. Solicita el cine, pide a gritos el cine, su literatura, convoca el cine, porque es tan pictórica, es tan visual, es tan kinestésica, hay tanto movimiento en Alicia en el País de las Maravillas, personajes que corren de un lado para el otro, por acá el conejillo que va con el reloj que siempre va tarde, obsesionado, el gato que aparece vestido con rayas multicolores, bueno, todas las cosas que conocemos de la fiesta del no aniversario, ¿verdad? Aparece en Alicia en País de las Maravillas, una fiesta no de birthday, sino de on birthday, fiesta de no aniversario. Porque si hiciéramos fiestas de no aniversario, tendríamos 364 días de fiesta todos los años y solo nos abstendríamos de celebrar el día del aniversario. Sería un negociazo, ¿verdad? 364 días de on birthday y un día de birthday que no se celebra. Pero al revés tenemos un solo día de birthday y 364 que no son celebrados. Entonces, qué lindo, qué linda noción, me parece lindísima que Lewis Carroll propuso eso, ¿verdad? Bueno, todas esas cosas que se ven en Alicia el País de las Maravillas son muy pictóricas. Y bueno, figúrense ustedes que Lewis Carroll recibió en 1856 a un nuevo decano de la Christ Church, donde se desempeñaba Lewis Carroll, y ese nuevo decano se llamaba Henry Liddell, L-I-D-D-E-L-L, Liddell. Y Henry Liddell llegó con su esposa y con sus hijos, que eran, bueno, sobre todo las 3 muchachas, las 3 chiquitas, se llaman Lorena, Alice y Edith. Bueno, Alice Liddell, esa chiquita que vino con el nuevo decano, Henry Liddell, en 1856, esa Alice llegó a convertirse en una gran amiguita de Lewis Carroll y fue la inspiración para Alicia en el País de las Maravillas. Hay, de hecho, una linda foto que le toma Lewis Carroll a Alice Liddell en 1858. Qué chiquita más linda, qué chiquita más linda. Podrían buscarla, queridos amigos, eso está en internet. Alice Liddell en blanco y negro, lindísima foto, porque no solo capta a la niña, capta la expresión de su mirada, de sus ojitos. Todo tiene tal belleza, tal candor, tal naturalidad, ¿verdad? La foto es de 1858. Entonces, muy bien, cuando llega el nuevo decano, Henry Liddell, Lewis Carroll se hace muy amigo de Alice y Alice le inspira justamente la novela Alicia en el País de las Maravillas. Ahora, Alicia en el País de las Maravillas y su segunda parte, Aventuras de Alicia a través del espejo y lo que encontró allí, son novelas, pero son novelas que están constituidas como por cuentos. Son como enormes rapsodias de cuentos. Rapsodia es un término griego que significa surcido de cantos o surcido de odas. Rapsodia, ¿verdad? Surcidos, como pegar retazos de cuentitos más o menos inconexos, conectarlos todos, a pesar de que son discontinuos, de que son muy diversos, conectarlos todos. De modo que, y esto sucede también con el Quijote, para no ir más lejos, entre otras grandes. Sucede también con la Divina Comedia de Dante. Alicia en el País de las Maravillas es una novela que al mismo tiempo es un cuentario, es un volumen de cuentos, porque cada nuevo personaje que aparece, cada nueva situación en la que se ve involucrada Alicia,
supone un pequeño cuento. Entonces es como una novela en cuyo interior encontramos un cuentario, un enorme volumen de cuentos bellísimos, cada uno más desopilante que el anterior, ¿verdad? Muy bien, Carroll fue como ya les dije, un extraordinario matemático, ¿verdad? Sobre todo en el terreno de la geometría, pero también tocó otros temas, por ejemplo, la cuadratura del círculo, la problemática cuadratura del círculo, el cifrado de mensajes, encontró varios métodos para descifrar mensajes, álgebra, aritmética electoral, por ejemplo, vean qué interesante, eh, estadística y por supuesto lógica, matemáticas recreativas con juegos matemáticos que él proponía, como los 10 nudos, por ejemplo, que figura en un cuento enmarañado, así se llama el cuento, un cuento enmarañado, y ahí propone el cálculo de los 10 nudos, o estudio de las paradojas, ¿verdad? Sí, es impresionante ver cuánta poesía logró Lewis Carroll encontrar en la lógica, en la matemática, en la geometría. Encontró poesía en todo eso, las hizo trascendentes, las inscribió dentro del reino de la belleza, no solo de la lógica abstracta, rigurosa y un tanto fría, no. La lógica y la matemática en manos de Lewis Carroll se llenan de magia y de poesía. Entonces él se pone a estudiar algunas paradojas, por ejemplo, que la retomará Bertrand Russell después, la paradoja de la barbería. Se las cuento, por ejemplo. Es una paradoja. Hay un pueblo en el cual la ley exige que todos los hombres estén rasurados. En el pueblo solo hay un barbero, pero el barbero únicamente puede rasurar a aquellos hombres que no sepan rasurarse. Ahí tenemos las premisas. Un pueblo cuya legislación estipula todo hombre tiene que ir rasurado. Hay un solo barbero y hay otra ley que dice el barbero solo debe rasurar a aquellos hombres que no saben rasurarse. Así las cosas, ¿el barbero se rasura a sí mismo o no? No puede dejar de rasurarse, porque la ley es que todo hombre tiene que andar rasurado en el pueblo y él ciertamente es un hombre. Pero también la ley dice que el barbero solo puede rasurar a quienes no sepan rasurarse y el barbero es un rasurador profesional, de modo que sabe sobradamente cómo rasurarse. Entonces, ¿el barbero es concebible o no es concebible en ese mundo dentro de esas premisas? Por ahí tenemos una contradicción en los términos, una aporía, una antinomia, un oxímoron, es decir, algo que es ilógico, que desde el punto de vista ilógico no son conciliables las premisas con el corolario. Otra paradoja muy linda, por ejemplo. A ver, apelando a la teoría de conjuntos de las matemáticas. Imaginemos, hay un conjunto de los libros, todos los libros del mundo, sí, perfecto, ¿por qué no? Un conjunto de todas las plantas del mundo, claro. Un conjunto de todos los animales del mundo, perfecto. Un conjunto de todos los objetos esféricos del planeta, tenemos un conjunto maravilloso, no problem so far. Pero ¿qué tal cuando se impone la necesidad de crear el conjunto de aquellos elementos que no pertenecen a ningún conjunto? Porque eso existe. Hay elementos que no son inscribibles dentro de ningún conjunto preestablecido. Y esos elementos todos se agrupan, se aglutinan en el conjunto de los elementos que no pertenecen a ningún conjunto. Pero ahí, ¿cómo va a haber un conjunto de elementos que no pertenecen a ningún conjunto, puesto que los elementos no pertenecen a ningún conjunto? Entonces no pueden constituir un conjunto. Sin embargo, es evidente que hay un conjunto. Entonces, ¿hay o no hay conjunto? Si no hay conjunto, para todos aquellos elementos que no pertenecen a ningún conjunto, pues eso colapsa la teoría de los conjuntos, ¿verdad? Que es supuestamente de pretensiones universales, absolutas, totales, ¿verdad? Como las matemáticas siempre. Busca absolutos, ¿verdad? Entonces, ¿es concebible o no es concebible un conjunto de todas aquellas cosas en el mundo que no pertenezcan a ningún conjunto? Bueno, ahí tienen ustedes esa paradoja famosa, ¿verdad? A ver, otra paradoja, la famosa paradoja llamada del abuelo, o paradoja de la consistencia, es una paradoja temporal. El tiempo da origen a muchas paradojas muy interesantes. ¿Cuál es la paradoja llamada del abuelo, entre comillas? Bueno,
Yo tengo un abuelo que fue un viejo despreciable, lo odié toda mi vida, me pellizcaba, me nalgueaba, me jalaba las mechas, me daba coscorrones, viejo maldito, despreciable. Entonces, asumamos que yo tengo la posibilidad de hacer un viaje en el tiempo hacia atrás, un viaje hacia el pasado. Entonces, yo llego al pasado y conspiro de manera tal que el viejo nunca haya sido. Conspiro, no lo mato, no lo asesino, no, arreglo las cosas de manera que el viejo nunca haya sido parte del mundo, que no haya nacido, que no haya existido nunca. Lo elimino, por lo tanto, de la historia del ser. Bueno, pero qué problema terrible, porque si yo elimino a mi abuelo, me borro también a mí mismo, porque yo soy nieto de ese abuelo engendró un hijo y ese hijo me dio luz a mí, me engendró a mí. Entonces, yo no puedo transformar el pasado sin modificar el presente y el futuro. Si elimino, no mato, atención, si elimino del ser, de lo que ha sido, a la figura de mi despreciable abuelo, me borro a mí mismo, me pongo las cosas de manera tal que yo nunca podría haber sido tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? La conclusión es esta: no se puede modificar el pasado sin alterar gravemente el presente y el futuro. Pero otra cosa también, amigos, no se puede modificar el futuro, en el caso de que pudiésemos viajar hacia el futuro, sin alterar el presente y el pasado. Si alteramos el futuro, ya dislocamos, ya trastornamos todo lo que es el presente y el pasado. Todo queda trastornado, porque hay una ley de causalidad. Las cosas se encadenan unas otras, como lo decía Baruch Spinoza, el gran pensador portugués, judío portugués, asilado en Holanda. Como lo decía Spinoza, hay una ley de la causalidad, ¿verdad? Cada cosa es efecto y causa a su vez. Es efecto de la causa anterior y causa del efecto posterior. Es una enorme cadena causal, ¿verdad? Entonces, si las cosas son así, yo no puedo modificar el futuro sin descalabrar toda la cadena de las causas anteriores. Si yo modifico el futuro en un viaje del futuro, destruyo el presente y el pasado. Entonces, esa es, por ejemplo, una paradoja temporal. Otra que le gustaba mucho a Lewis Carroll, mucho, era la paradoja de Aquiles y la tortuga, que no es de él. La paradoja del Aquiles y la tortuga la propone el filósofo Zenón de Elea, y que vivió entre el año 490 a.C. hasta el año 430 a.C., el gran Zenón de Elea o Zenón Eleata, ¿verdad? Eleata es el gentilicio, los que venían de Elea se llamaban eleatas. Muy bien. Bueno, Zenón, y luego lo retoma Lewis Carroll, nos habla de Aquiles. ¿Quién era Aquiles? ¿Quién era Aquiles? Bueno, Aquiles, se habla mucho de Aquiles en la Ilíada de Homero, ¿verdad? En la Ilíada, en la historia de la guerra de Troya. Aquiles era el guerrero más rápido, más raudo, más presto de la mitología griega, de la guerra de Troya. Era famoso por su velocidad. De hecho, le decían Aquiles el de los pies alados. Así era de veloz, ¿verdad? Bueno, se propone una carrera entre una tortuga y Aquiles. Y la tortuguita va a paso de tortuga, ¿verdad? A la tortuga se le da una ventaja. Asumamos que fuera, no sé, 10 metros. Y luego sale Aquiles. Aquiles, raudo como es, debería sobrepasar a la tortuga en un nanosegundo y llegar antes a la meta. Pero no. Zenón de Elea y luego también Lewis Carroll descubren y proponen esto, que es un escándalo. Esto. No, Aquiles no puede nunca sobrepasar, ni siquiera alcanzar a la tortuga. Porque no va a haber un momento en que Aquiles pueda llegar al nivel de donde está la tortuga. ¿Por qué? Porque entre Aquiles y la tortuga hay una distancia. Asumamos que es de 10 metros. Bueno, pero esa distancia es subdivisible en 5 más 5, que es divisible también en 2.50 más 2.50 más 2.50 más 2.50, que a su vez es divisible, subdivisible ad infinitum. Entonces, siempre hay un segmento, una distancia, una línea, un segmento, para hablar en términos geométricos, siempre habrá un segmento entre la tortuga y Aquiles que es subdivisible. Ya cuando estemos a nivel del centímetro, habrá que considerar la mitad del centímetro o el milímetro, la mitad del milímetro y la mitad de la mitad del milímetro y la mitad de la mitad y la mitad del milímetro y la mitad de la mitad de la mitad de la mitad de la mitad del milímetro. Pero siempre es subdivisible. Entonces, siendo que ese segmento es siempre subdivisible hasta el infinito, no es posible que Aquiles alcance nunca a la tortuga, y menos que le gane.
Entonces, es una linda, linda paradoja. Bueno, en la realidad sí, vemos que Aquiles sobrepasa a la tortuga, pero justamente por eso es una paradoja, porque lo que vemos que sucede en la realidad no es concebible, no es de recibo, como dirían los juristas hoy en día, en términos de la lógica y de la geometría, ¿verdad? Entonces, no. Aquiles, el más rápido guerrero de la guerra de Troya, no era capaz de alcanzar a la tortuga. Muy lindo todo esto, muy lindo. Imagínense ustedes que Carroll inventó un nuevo tipo de crucigrama, con crucigramas mucho más complejos, crucigramas tridimensionales, juegos que se anticipan al Scrabble, a la sopa de letras, a todo ese tipo de juegos los anticipó. Lewis Carroll tenía una visión muy lúdica de las matemáticas. La matemática era una cosa para jugar con ellas. Sí, era una clave hacia el conocimiento de la realidad, pero también, y tenía que ser cultivadas con una gran rigurosidad, como siempre las matemáticas, pero era un juego, era un ludus. Por eso eran mágicas, por eso eran bellas, por eso eran poéticas. Algunos elementos más sobre este enorme genio que fue Lewis Carroll. Se ha dicho que era drogadicto. No, no era drogadicto. De nuevo, la gente tiene una proclividad a la calumnia que tal parece que es natural y universal. Por doquier se ve eso. No, Luis sufría de artritis muy grave, entonces, claro, se sedaba usando láudano, que es un analgésico y que es un derivado del opio. ¿Verdad? Pero no es que fuera un opiómano, no es que fuera no es que aquello le diera un high, no, lo usaba para, por el amor de Dios, tengamos misericordia, para atenuar el dolor de sus articulaciones, ¿verdad? Su ministerio como pastor fue también notable. Y bueno, algo que les va a causar risa, queridos amigos. Vean ustedes, pobre Lewis Carroll, ya lo acusaron de ser pedófilo, de ser tartamudo, de ser esto, lo otro y lo demás allá, ¿verdad? De estar loco, de usar las matemáticas sin el rigor que lo cual es falso. Su concepción de la matemática es muy rigurosa. La han acusado de todo, ¿verdad? Y la última de las acusaciones, pueden ustedes imaginarse, se van a morir de la risa. Se van a morir de la risa. En Lewis Carroll, que era un soñador, un poeta, inofensivo, ¿verdad? Inofensivo. Bueno, en 1996, casi 100 años después de su muerte, un tal Richard Wallace sacó a relucir la teoría rocambolesca, la teoría desternillante de que Lewis Carroll había sido Jack el Destripador. Imagínense ustedes. Entonces, la terrible matanza del otoño de 1888 en Londres habría sido perpetrada por Lewis Carroll. De manera que Lewis Carroll era realmente Jack el Destripador. ¿En qué se basa Richard Wallace para proponer esta absurdidad? Bueno, en que, según él, hay una serie de frases crípticas, ¿verdad?, cifradas, contenidas en sus libros 19 años antes de los hechos del 1888, de los crímenes espantosos de Jack el Destripador, y según Wallace, en esas frases crípticas venía anunciado lo que él iba a hacer en ese año tremebundo, 1888. Entonces, el escritor, que ya tenía que estar mentalmente muy desequilibrado, 19 años antes de la eclosión de Jack el Destripador, habría dejado pistas en su obra anticipando los crímenes que planeaba cometer. Esto lo menciono porque hay que mencionarlo, punto. Tómenlo como un chiste. Es un chiste. De nuevo, qué rápido la gente para denostar, para calumniar, para difamar. Qué rápido, qué perversos somos los animalillos humanos, compañeros. Qué perversos. Recapitulo, las obras literarias más importantes de Lewis Wallace: Alicia en el País de las Maravillas, que es de 1865. Luego vino la segunda parte, Alicia a través del espejo, ¿verdad?, que es de 1872, 7 años después. Fueron exitazos, fueron bestsellers esas dos novelas. Luego escribió otra obra que se llama La Casa del Snark, en 1875. Luego Un cuento enmarañado, A Tangled Tale, que es de 1885.
Silvia y Bruno, que es de 1889, y luego una versión, digamos, simplificada que se llama Alicia para los pequeños, The Nursery Alice, una versión para niños de Alicia, donde todas estas paradojas y cosas terribles que suceden en Alicia están explicadas, digamos. Esto es de 1890, y luego escribió también un diario de un viaje a Rusia. ¿Recuerdan ustedes la frase importante de Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella dice: yo quisiera llegar a un mundo donde todo lo que es en este mundo no sea, y todo lo que no es en este mundo sea? Es decir, el mundo donde, un mundo que fuera como el trasmundo, digamos así, lo que está detrás del mundo, y que fuera el anverso, fuera el opuesto de lo que somos. Todo lo que es aquí no es allá, y todo lo que no es aquí, o creemos que no es aquí, es allá, tiene lugar allá. Por eso los personajes desopilantes que se encuentran, ¿verdad?, insólitos, que corren de un lado a otro, todas esas cosas maravillosas, ¿verdad? Entonces, en esta novela, que como les decía, también es como una concatenación de cuentos bellísima, porque Alicia en el País de las Maravillas es muy episódica, insisto en eso, es como una serie de cuentitos y de aventuras. Cada una de ellas propone problemas de tipo físico, temporal, lógico, matemático, que vale la pena revisar. Ya les propuse 4 paradojas, ¿verdad?, de la lógica de Lewis Carroll. Le encantaba todo eso, le encantaba. Como les digo, era un fanático de los crucigramas, hizo crucigramas tridimensionales, imagínense ustedes, y otra serie de juegos matemáticos que son muy, muy lindos. Extraordinario. El viejo era extraordinario, amigos. Todos los que mencionamos aquí son extraordinarios. Dentro de sus obras matemáticas hay un diccionario del álgebra geométrica plana. Estudia los elementos de Euclides, del gran geómetra griego, ¿verdad? Los elementos de Euclides, un libro que se llama Euclides y sus modernos rivales, lógica simbólica parte 1, lógica simbólica parte 2, el alfabeto de las cifras, pone, el juego de la lógica, curiosa matemática 1, curiosa matemática 2, y otro, vean qué título, matemática de mente. Esto lo escribe Leopoldo María Panero, no lo escribe Lewis Carroll, pero lo que hace Leopoldo María Panero es tomar las matemáticas de Carroll y evaluarlas, matemática de mente. Eso es una contradicción tremenda, porque las matemáticas es un esfuerzo de lucidez por excelencia, ¿verdad? No se supone que los locos anden haciendo matemáticas, resolviendo ecuaciones de segundo grado, o utilizando las fórmulas notables, o las integrales, no se supone. Se supone que las matemáticas demandan a alguien que esté muy en sus 5 sentidos, ¿verdad? Y tal vez hasta en un 6º sentido. Pero, claro, Leopoldo María Panero propone este libro que se llama Matemática de Mente. Bueno, yo no diría que las matemáticas de Lewis sean dementes, no, era un gran matemático. Lo que son matemáticas en las que el autor no purga las matemáticas de su coeficiente de misterio, sino que más bien lo potencia. Descubre todo lo de misterioso, lo de abisal, lo de fronterizo con el absurdo, todo lo contradictorio que hay en las matemáticas, y a fe mía que no se equivocó. Recuerden ustedes, bueno, cuando surge el principio de la indeterminación de Heisenberg, pero más los teoremas de Gödel y las paradojas de Bertrand Russell, que ponen límites a la lógica matemática. Le ponen límites, es una manera en que descubren que tal vez la matemática no es tan rigurosa y puramente lógica como creemos, puesto que hay paradojas, es decir, contradicciones que son insolubles, que son irresolubles, no se puede resolver. Las paradojas que les planteé, la del abuelo, del Aquiles y de la tortuga, la del barbero, la del conjunto de las cosas que no pertenecen a ningún conjunto, esas son rigurosamente no se pueden solucionar. Bertrand Russell encontró maneras más o menos oblicuas de reivindicar la lógica pese a todos esos ilogicidades, ¿verdad? Esto es otra cosa importante. Lewis Carroll cultivó mucho la literatura nonsensical, la literatura del nonsense, la literatura del no sentido, de la sin razón o del absurdo. Y en esto bien puede ser considerado como un antecesor muy directo del surrealismo, de la literatura, de la pintura y del cine surrealista, ¿verdad?
Cielo santo, ¿cuánto? ¿Cuánto? Por supuesto que esa es una de las cosas que hay que señalar en él, ¿verdad? En el mundo del surrealismo, el nonsense, ¿verdad? El no sentido y la ilogicidad se valen perfectamente. En Alicia el País de las Maravillas es perfectamente posible que el conejito que va siempre obsesionado con su reloj, porque siempre anda tarde, ¿para qué? No sabemos nunca, se vaya por un lado y aparezca por el otro y van de arriba, pero aparezca de abajo y todo está dislocado. El mundo de Lewis Carroll nos revela el enorme porcentaje de irracionalidad que habita, que infisiona a la lógica y a la matemática. Y en eso es un inmenso poeta y un inmenso visionario y un inmenso pensador. Por eso, queridos amigos, por eso estamos hablando hoy de él. Bueno, imagínense ustedes que, por supuesto, Alicia en el País de las Maravillas es su obra más conocida, de 1865. Fíjense ustedes, ya yo les dije que el cine fue creado en París en 1895. Bueno, podrán ustedes creer que en 1903, con el cine siendo un bebé de 8 años de edad, ya se propone la primera versión cinematográfica de Alicia en el País de las Maravillas, es cine silente. Ojo, no se dice cine mudo, no es correcto, se dice cine silente. En 1903. En 1910, todavía dentro del cine silente, segunda versión de Alicia en el País de las Maravillas. En 1915, todavía dentro del cine silente, tercera versión de Alicia en el País de las Maravillas. Sigue una en 1933, una en 1934, otra en 1949. Viene una que es de 1966, perdón, que se llama Alicia en el País de las Maravillas en París. Alicia en el País de las Maravillas en París. El País de las Maravillas es París. 1966. Luego, en 1981 aparece Alicia versus Acércale, que es una versión rusa de Alicia en el País de las Maravillas. En 1982, un año después, Malice in Wonderland, no Alice, sino Malice con M de mamá, Malicia in Wonderland. En 1972 se hace un musical sobre Alicia en el País de las Maravillas, queridos amigos. Bueno, lo crean o no, y hay que decirlo, en 1976 se propone una película pornográfica sobre Alicia en el País de las Maravillas, se llama Alicia en el País de las Pornomaravillas. Y además de ser pornográfica, es un musical. Cielo santo, qué cosas se le ocurren a la criatura humana, ¿verdad? Agarrar esta historia tan bella y transformarla en una historia porno. En fin, no la he visto nunca. Me da curiosidad verla, por supuesto, me da curiosidad ver cómo pueden... En fin, no emito juicio de valor. No emito juicio de valor. Simplemente me resulta un poco difícil entender cómo se puede hacer una película porno con Alicia en el País de las Maravillas, pero existe. Es de 1976 y además es un musical. En el año 2000 se hizo otra versión de Alicia en el País de las Maravillas, otra en el 2005, en el 2010. Por allá se me habían quedado olvidadas en 1985, en 1999, en 2016, otra versión, pero estamos hablando ya de docenas de versiones cinematográficas de Alicia en el País de las Maravillas. Algo más, en el 2007, la compositora surcoreana Un Suk Shin escribe una muy bella ópera, y vale la pena oírla, sobre Alicia en el País de las Maravillas. Una ópera sobre Alicia en el País de las Maravillas, donde el conejito es un tenor, el otro es un barítono, el otro un bajo, y, en fin, todas las cosas que se pueden ustedes imaginar. ¿Por qué no? Sí le veo a Alicia en las Países, le veo ciertamente potencial de ser una ópera. Pero ahí no terminan las cosas. En el 2011 se hace un ballet sobre Alicia en el País de las Maravillas. Lo comisionan conjuntamente el Royal Ballet de Londres y el National Ballet de Canadá. Y es una belleza el ballet. Es una belleza y está en internet y vale la pena verlo. Está en YouTube. La música es de Joby Talbot. Entonces, un ballet sobre Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, qué obra para haber tenido impacto, ¿verdad? Y para no ir más lejos, que no se nos escape mencionar, claro, la versión de Walt Disney, la versión de nuestro amado Walt Disney de 1951. Atención, el primer largometraje de dibujos animados de Walt Disney fue Snow White and the Seven Dwarfs, Blancanieves y los Siete Enanos, es del 37. Esto es ya de un Disney ya bien asentado, bien maduro, de 1951. Maravillosa película, maravillosa la de Walt Disney, maravillosa. ¿Quién va a decir que no? Cielo santo, qué cosa más linda, qué cosa más linda. La había visto de niño, la vi después y la vi recién para preparar este programa.
Y por supuesto que se las recomiendo. Está llena de personajes inolvidables, de escenas memorables, de música linda, música, ¿verdad? Qué cosa, qué enorme fascinación generó esta historia de Alicia en el País de las Maravillas. Desde un dibujo animado de Disney hasta una película muda, hasta una versión porno, hasta una ópera, hasta un ballet. Para que se den ustedes cuenta de que indudablemente Alicia ha fascinado, más bien ha colonizado el imaginario fantástico del mundo entero, ¿verdad? Y en una época difícil, ¿verdad? En una época difícil, era difícil hacer literatura en la era victoriana. ¿Quiénes más están aquí? Entre los escritores de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, que tuvieron que luchar contra la moral victoriana. Bueno, por supuesto, el gran mártir de la moral victoriana, Oscar Wilde. Ya sabemos lo que le pasó. Henry James y su maravillosa vuelta de tuerca, Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes, Bram Stoker, el creador de Drácula, que nació como una obra de teatro, como una novela, luego se adaptó a obra de teatro y después como obra cinematográfica. Está Robert Louis Stevenson, el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y La Isla del Tesoro. Está H.G. Wells, el de la Isla del Dr. Moreau y el de La Máquina para Viajar en el Tiempo. Repito, Wilde, James, Conan Doyle, Bram Stoker, Roy Stevenson, H.G. Wells y Lewis Carroll. Fue una época de gran efervescencia creativa, pero cielo santo, eran escritores muy vigilados por los mastines de la moralina burguesa victoriana reprensible, de la censura. Qué abominación la censura, amigos. Qué abominación. Si hay un trabajo que yo nunca haría, me parece indigno, es ser censor. Qué pestilencia. Y sigue siendo al día de hoy un problema, pero de eso hablaremos luego. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a leer el librito, el cuentito, porque es un microcuento de Lewis Carroll que vamos a comentar hoy. Muy bien, queridos amigos, queridas amigas, vamos a leer el cuentito. Esto es parte de Alicia en el País de las Maravillas, ¿verdad? Es uno de esos mini cuentos, de esas mini ficciones que están insertas en ese mosaico de cuentitos que es Alicia en el País de las Maravillas. Como ya les dije, el libro es de 1865 y es la primera mitad de un dístico. La segunda parte es Aventuras de Alicia a través del espejo y lo que encontró al otro lado del espejo. Esta es de la primera parte, Alicia en el País de las Maravillas. Se llama Tratar con el Tiempo. Es un mini cuento, atención. Es una mini ficción. Y vamos, dice así el texto. Con toda seguridad, ni siquiera habrás hablado con el tiempo. Puede que no, contestó Alicia con cautela, pero sí sé, añadió esperanzada, que en las lecciones de música marco el tiempo a palmadas. Ah, eso lo explica todo, afirmó el sombrerero. El tiempo no tolera que le den palmadas. Si en cambio te llevaras bien con él, haría cuanto quisieras con tu reloj. Por ejemplo, supongamos que fueran las 9 de la mañana, la hora en que comienzan tus lecciones. Pues bien, bastaría con que murmuraras tus deseos al oído del tiempo para que éste se encargara de que las agujas del reloj corrieran veloces y en un abrir y cerrar de ojos serían ya la 1:30, hora del almuerzo. Ah, eso sí que estaría bueno, exclamó Alicia, midiendo las muchas ventajas que parecía ofrecer el tiempo. Lo malo es que entonces no tendría apetito, ¿no le parece? No lo tendrías inmediatamente, quizás, reconoció el sombrerero. Pero como también podrías lograr que siguieran siendo la 1:30 indefinidamente, acabarías teniendo apetito. Y ese es el cuentito. Lo voy a leer de nuevo porque este cuentito bien vale una segunda lectura. Tratar con el tiempo. Entonces está hablando Alicia con el personaje del sombrerero. Con toda seguridad ni siquiera habrás hablado con el tiempo. Puede que no, contestó Alicia con cautela, pero sí sé, añadió esperanzada, que en las lecciones de música marco el tiempo a palmadas. Ajá, eso lo explica todo, afirmó el sombrerero. El tiempo no tolera que le den palmadas. Si en cambio te llevaras bien con él, haría cuanto quisieras con tu reloj. Por ejemplo, supongamos que fueran las 9 de la mañana, la hora en que comienzas tus lecciones. Pues bien, bastarían con que murmuraras tus deseos al oído del tiempo para que éste se encargara de que las agujas del reloj corrieran veloces y en un abrir y cerrar de ojos serían ya la 1:30, hora del almuerzo.
Eso sí que estaría bueno, exclamó Alicia, midiendo las muchas ventajas que parecía ofrecer el tiempo. Lo malo es que entonces no tendría apetito, ¿no le parece? Bueno, no lo tendrías inmediatamente, quizás, reconoció el sombrerero, pero como también podrías lograr que siguieran siendo la 1:30 indefinidamente, acabarías por tener apetito. Este es el muy poético, muy lindo cuentito, Tratar con el tiempo. Muy bien, entonces se trata de un diálogo, es un dialoguito, esto podría ser llevado a la escena, podría ser dramatizable. Eh, todo todo es diálogo, salvo por las pequeñas acotaciones, ¿verdad? Contestó Alicia con cautela, o afirmó el sombrerero, o exclamó Alicia, o reconoció el sombrerero. Esas acotaciones que van entre rayitas de acotación es lo único que no califica aquí como puro diálogo, ¿verdad? Esto es una mini obrita de teatro. Eh, entonces, bueno, el sombrerero comienza por decirle a Alicia, ni siquiera habrás hablado con el tiempo, y tiempo está escrito con mayúscula, como si fuera un nombre propio. Sí, se usa la mayúscula como se usaba la mayúscula en las grandes alegorías religiosas de la antigüedad, ¿verdad? Se usaba destino, fe, esperanza, luz, muerte, diablo, todas esas cosas se usaba mayúscula, ¿verdad? Y el tiempo aquí se usa con mayúscula y se comprende. Aquí no habla el tiempo en ningún momento, solo habla el sombrerero con Alicia, pero el sombrerero se permite darle a Alicia una serie de recomendaciones para llevarse bien con el tiempo. Entonces comienza el sombrerero por decirle, ni siquiera has hablado con el tiempo, ¿se puede hablar con el tiempo? Bueno, evidentemente aquí Lewis Carroll está proponiendo una personificación del tiempo, lo están convirtiendo en un personaje, lo está humanizando. Es lo que se llama una prosopopeya, ¿verdad? Es como cuando uno dice la furia de la tormenta o la ira del sol o el lirismo de la tarde o el romanticismo de la luna. Ni la luna es romántica, ni la tarde es lírica, ni el viento es furioso, ni el dios, ni el sol es iracundo. Esto es una prosopopeya, es decir, impregnar cuestiones que son extrahumanas, que son cuestiones que son objetos o fuerzas, impregnarlas de humanidad, traspasarles la humanidad, hacer de ellas en cierto modo seres humanos. Cuando hablamos de la iracundia del sol, podemos imaginar en la mitad del desierto del Sahara, claro, el sol iracundo. Bueno, el sol es tórrido, pero no es iracundo. No, y la iracundia es un patos, es una emoción, es un sentimiento. El sol no es capaz de sentimientos. Tampoco es la luna romántica, ni la tarde lírica, ni la noche, ni la luna es melancólica. Melancólico solo puede ser un ser humano, tal vez un animalito, sin duda, ya lo creo que sí. Es lo que prueban los más recientes estudios animales, ¿verdad? Que los animales son mucho más capaces de sentir, incluso de razonar, de lo que jamás habíamos pensado, lo que sugieren hoy en día los animal studies, que es una rama que hay que tomar con la mayor seriedad del mundo. Entonces, claro, el tiempo está personificado con T mayúsculo. No has hablado con el tiempo. ¿Se puede hablar con el tiempo? Bueno, según el sombrerero, sí. ¿Qué se puede hacer con el tiempo, amigos? El tiempo puede sentirse, puede experimentarse, puede vivirse. No solamente puede, el tiempo debe vivirse, no hay forma de no vivirlo. Podemos tener una conciencia tética del tiempo, es decir, elaborar una tesis en torno al tiempo, teorizar en torno al tiempo. Claro, entonces estamos especulando en torno al tiempo. Escribimos un maravilloso ensayo sobre el tiempo, Ser y Tiempo, de Martin Heidegger. Bueno, muy bien. Pero justamente todas estas enormes construcciones racionales en el tiempo solo pueden ser concebidas en el tiempo y a través del tiempo y desde el tiempo. El tiempo es nuestra patria. El tiempo es nuestro horizonte ontológico. Lo que es más, el tiempo somos nosotros. El tiempo es la conciencia humana. El ser humano es tiempo. Es esencialmente tiempo. Y lo es como probablemente ninguna otra criatura en el planeta lo sea, porque es tiempo autoconsciente, es tiempo consciente de sí mismo. Eso es el ser humano. Hay un texto de Jorge Luis Borges muy lindo, El tiempo de Borges se llama. Voy a leer una parte del tiempo para que entendamos a qué me refiero cuando identifico la conciencia con el tiempo. Dice Borges, el tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. El tiempo es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre.
El tiempo es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo desgraciadamente es real y yo desgraciadamente soy apenas Borges. Entonces vean ustedes, si el tiempo es la sustancia de que estoy hecho, ¿a qué filósofo de la antigüedad nos remite esta noción de sustancia, de que las cosas estén hechas de una sustancia? Bueno, a Aristóteles, ¿verdad? Al gran Estagirita, el alumno de Platón y el maestro de Estagira. Estagirita es un gentilicio, dícese de aquel habitante de Estagira. Bueno, Aristóteles hablaba de la sustancia y los accidentes. La sustancia es esa, digamos, materia que existe por sí sola de manera autónoma, independiente, es ontológicamente independiente, y el accidente es lo que le sucede a la materia, a la sustancia. Por ejemplo, tenemos la sustancia caballo. Muy bien, la sustancia caballo puede existir sin ningún tipo de accidente, atributo o adjetivo, ¿verdad? La sustancia caballo, la idea de caballo, por poco la esencia de caballo, ¿verdad? La sustancia caballo. Sobre la sustancia caballo vienen a aplicarse de manera puramente externa y casi parasitaria un montón de accidentes. Resulta que el caballo es blanco con vetas negras. Eso sería una cebra. Bueno, no importa, un caballo manchado. Resulta que el caballo es raudo y galopante y veloz. Resulta que el caballo es viripotente, un garañón. Resulta que el caballo es inteligente. Resulta que el caballo tiene hermosísimas crines. Resulta que el caballo es fortísimo. Resulta que el caballo es obediente. Todas esas cosas son adjetivos que vienen a caer sobre el gran sustancia, que es caballo. En realidad, la concepción de Aristóteles es una concepción muy lingüística, porque en esencia, al hablar del sustantivo, de la sustancia y de los atributos, cualidades o accidentes, al hacer esto, al dividir el mundo entre la sustancia y esos atributos, no hace otra cosa que postular la noción de sustantivo y de adjetivo. El sustantivo es casa, los adjetivos es grande, cómoda, linda, luminosa, limpia, fea, desarrollada, antigua, vieja, moderna, etcétera, ¿verdad? Entonces el sustantivo casa y los adjetivos que la califican. Entonces de ahí viene esta noción de Borges. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. Mi sustancia, la materia que me informa, que me constituye, esa materia que me constituye es el tiempo. Es decir, yo soy tiempo. El ser humano es tiempo. No es correcto decir el ser humano vive en el tiempo. No, no. El ser humano es el tiempo. Hay una identificación perfecta, absoluta. No se puede desligar el ser humano del tiempo. El ser humano es tiempo. No es que percibe o vive el tiempo, es que es el tiempo. Ese es el gran problema, ¿verdad? Entonces Borges nos dice, el tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río. ¿A qué gran filósofo nos remite esta imagen borgiana? De que el tiempo es como un río que me arrebata, pero resulta que yo soy el río. Bueno, nos remite al famoso Heráclito de Éfeso, que vio 535 a.C. hasta el 480 a.C. Recuérdense que antes de Cristo la gente vive al revés, de 535 a 480, ¿verdad? Todo eso se endereza a partir del año 1, o del año 0, después de Cristo. Entonces, sí, Heráclito de Éfeso, gran filósofo, el filósofo del devenir, como se le conoce, dijo su frase célebre, inmortal: nadie se baña 2 veces en el mismo río. A veces lo traducen como nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río. ¿Eso es cierto o no? Si yo voy a bañarme en un río, me doy un primer chapuzón. Salgo, me tomo algo, me seco, tomo el sol y me doy un segundo chapuzón. Ya en el segundo chapuzón, toda el agua que transportaba el río pasó y viene otra agua que no había pasado, de modo que ese río ya no es el mismo. Podrás igual, tal vez se siga llamando Danubio, Sena, Rin, Nilo, Mississippi, Río Grande de Tárcoles, lo que ustedes quieran. El nombre es igual, pero el nombre no importa. El hecho es que el río es fluencia, es fluir permanente. El agua fluye, 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 fluye. De manera que toda el agua en la que yo gocé en mi primera zambullida ya pasó. Sí, la sustancia de ese río, que es el tiempo, el agua es aquí es una metáfora del tiempo,
Repito, el agua es una metáfora del tiempo, es incoercible, no se detiene, es entrópica y unidireccional y va desde la fuente hasta la desembocadura del río. Eso es, no hay otra. Ningún río se devuelve sobre su propio cauce. Ha sucedido en caso de tremendos terremotos que ríos de pronto se devuelvan sobre su cauce, pero esos son casos, ¿verdad? Act of God, force majeure, como dirían los franceses. Entonces, claro, en la segunda zambullida, ya todo el agua del río circuló y toda el agua que voy a disfrutar en la segunda zambullida ya es otra agua, ya es otro río en cierto sentido. Aunque el cauce siga más o menos igual, aunque no haya habido crecidas ni sequías, ya el agua que viene, la sangre de ese río ya es toda nueva. Es toda nueva, nada, ni una molécula de la primera agua en la que yo me bañé va a persistir en la segunda zambullida, ni una molécula de agua. Entonces, bueno, está muy bien eso. Ahora, asumamos que el río se congela. Me doy la primera zambullida y el río se congela, se paraliza, no hay circulación de agua. Queda aquello convertido en un absoluto glaciar. Muy bien. Si yo vengo y me meto dentro de ese río helado, congelado, que no se movió, que no fluyó, bueno, sería una manera tal vez de detener el tiempo. Al detenerse el curso del agua, detengo el tiempo, puesto que el agua es el tiempo. No es una manera de detener el tiempo, porque resulta que sobre ese río congelado fijo, ¿verdad? Sobre ese río congelado yo me voy a bañar, pero el yo que se baña la segunda vez no es el mismo yo que se bañó 5 minutos antes, porque ese segundo yo de la segunda zambullida ya está 5 minutos más viejo. Ya se le han muerto un montón de células, el fenómeno de la apoptosis, células que por así decirlo se suicidan. Ya soy más viejo, tengo otra experiencia, mi temperatura no es la misma, mi pulso cardíaco probablemente no es el mismo, mi presión arterial no es la misma, mis signos vitales no son exactamente los mismos. Entonces, o se mueve el río o me muevo yo. En todo caso, el desencuentro es inevitable. El fluir, el devenir es inevitable, ¿verdad? Por eso Heráclito no es que niegue el movimiento, lo que dice es que el movimiento es una ilusión, porque si existe el movimiento, pues existe el devenir y existe el no ser. Una cosa al moverse deja de ser lo que era y es ahora otra cosa, hay un movimiento temporal y espacial también. Entonces hay una porción de muerte, hay un coeficiente de muerte en eso. La muerte infisiona la vida. La muerte se convierte en un elemento constitutivo de la vida, ¿verdad? Cosas dejan de ser permanentemente, cosas mueren para que otras sean. Ese es el devenir. No es como Parménides, que decía las antípodas de Heráclito. Parménides decía, el ser es y el no ser no es. El ser es y es redondo, perfecto, universal, eterno, inmodificable y no se mueve, es inmóvil. Esa es la visión parmenidia, muy a lo Platón, del ser. Pero para Heráclito el ser sí se mueve. Y al morirse y al moverse está muriendo constantemente, está dejando de ser lo que era para ser otra cosa. Es el agua del río que ya pasó, en cuestión de un minuto ya pasó toda esa agua, ya es otro río, con otra savia, con otra sangre, ¿verdad? Con otro tiempo. Entonces, en última instancia, lo que sucede es lo que dice Borges, el río soy yo. El río es una metáfora de la conciencia humana y de su inherente, inescapable temporalidad. Vean ustedes que aún en el río congelado hay un desencuentro, porque si o se mueve el río o me muevo yo, o nos movemos los dos, y en todos los casos hay desencuentro. Si el río no se mueve porque se congela, yo me muevo porque soy 5 minutos más viejo, ya no soy el mismo, ya pasó tiempo. Entonces, ese río va a ser nuevo para mí, puesto que yo soy nuevo para mí mismo. De modo que ese es el significado de, ¿verdad? El tiempo es la sustancia, el sustantivo del que estoy hecho. Es decir, el ser se autoinstaura en el tiempo es la residencia del hombre. El tiempo es la condición de posibilidad del hombre. No es concebible el ser humano sin el tiempo. El ser humano se yergue sobre el tiempo. Es fruto del tiempo. Es producto del tiempo. Es el tiempo. Luego nos dice Borges, el tiempo es un tigre que me devora, pero yo soy el tigre. Bueno, igual que era el río,
igual que es el tiempo. Sí, el tiempo es un tigre que nos devora, claro que sí, nos va matando. ¿Qué hace el tiempo? Pero el tiempo nos conduce de la manita muy dócil o de manera rebelde a la muerte, ¿verdad? El tiempo es un mal aliado, es un amigo. Yo no querría tenerlos muy de amigo, ¿verdad? Porque nos lleva, nos conduce, es el vaquiano, es el lazarillo que nos conduce inexorablemente a la muerte. Y recuerdo el famoso verso de Jorge Manrique, el gran poeta barroco español: los ríos son nuestras vidas que van a dar a la mar, que es el morir. Los ríos son nuestras vidas que van a dar mar, que es el morir. La mar es la infinitud, es la eternidad, es cuando el río deja de ser el Danubio o el Sena o el Rin o el Yangtze o el río Amarillo, lo que ustedes quieran, deja de ser ya río y se convierte en océano, se convierte en mar. Pierde el río su principium individuationis. Ya por entrado al océano, el Amazonas deja de ser el Amazonas. Eso es cierto. Es tan caudaloso una descomunal que dulcifica el agua salobre del océano durante varios kilómetros. Claro que sí, eso sucede en efecto. Pero no importa, no nos interesa aquí la química. Nos interesa el hecho de que el Amazonas deja de ser Amazonas, pierde su individualidad como Amazonas cuando se convierte en océano. Muere en tanto que río, pero pervive en tanto que océano. Atención, atención. Sí, nuestras vidas son los ríos, nos llevan a la muerte, que es la mar, ¿verdad? Eh, pero esa muerte es un resucitar hacia un ser más, a un ser absoluto, vasto, que lo comprende todo, que lo contiene todo. Perdemos la individualidad, pero ganamos la eternidad, al precio de renunciar a nuestro nombre, número de pasaporte, cédula de identidad, etcétera, etcétera. Yaxagot deja de ser Yaxagot, pero se convierte en parte de la eternidad. Esa es la metáfora del mar y del río. La mar es la eternidad, la muerte y la eternidad, y el río son nuestras vidas. El verso y la metáfora de Jorge Manrique es mucho, mucho, mucho menos pesimista de lo que la gente tiende a creer. Es cierto, tenemos que renunciar, abandonar nuestra identidad personal, pero renacemos en el seno de la eternidad, que es lo que el mar representa. Entonces nos dice Borges, el tiempo es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. El tiempo es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Claro, él, Jorge Luis Borges, y ustedes, queridos amigos, y yo, somos al mismo tiempo el río, el tigre y el fuego. Nos consumen, los tres nos consumen, nos devoran, nos arrastran. Pero es que no debemos de ver el tiempo como una cosa externa a nosotros, como un tigre, río o fuego que viene y nos devora desde afuera. No, es que nos come desde adentro. El tiempo es un caballo de Troya, el enemigo ya está adentro, no hay nada que podamos hacer, si queremos verlo como enemigo, ¿verdad? Como ya lo mencioné, podemos verlo con aprensión, con enorme terror, ¿verdad? Pero también el tiempo es una enorme liberación en la medida en que nos lleva hacia la mar, que es la eternidad. O Dios, si quieren verlo ustedes de manera teológica, es perfectamente válido. En todo caso, nosotros somos el tiempo, el ser humano es el tiempo. Entonces concluye Borges diciendo: el mundo desgraciadamente es real y desgraciadamente yo soy apenas Borges. Es decir, Borges es una ilusión, es un espejismo, es un nombre, es una identidad, es un número de pasaporte, es un capítulo en la historia de la literatura. Bueno, pero eso Borges va a tener que renunciar a todo eso para que la esencia Borges perviva en el océano, en la muerte, en la eternidad. El mundo es real, dice él. Borges es apenas una apariencia, una ilusión. Eso no vale solo de Borges, vale de todos nosotros. Entonces, claro, aquí el sombrerero le sugiere a Alicia que se haga amiga del tiempo y que hable con él. Y Alicia dice: no he hablado con el tiempo, pero sí sé que en las lecciones de música marco el tiempo a palmadas. Linda respuesta de Alicia, porque es rigurosamente correcta. Hablemos de la música. ¿Qué es la música? La música es tiempo materializado. La música discurre en el tiempo.
El tiempo es a la música lo que el lienzo es a la pintura. Repito, el tiempo es a la música lo que el lienzo es a la pintura, o el bloque de mármol informe al escultor. El tiempo es la condición de posibilidad de la música. La música es relaciones temporales organizadas, estructuradas según cierto esquema, según cierta lógica, ¿verdad? Entonces, la música existe en el tiempo. Oímos una melodía y es un sintagma. Tiene un comienzo, crece, alcanza su ápex, su punto culminante, luego decrece y fenece, muere. Eso es una melodía, bellísima, una melodía. Una sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven, que dura 1 hora y 26 minutos. Bueno, es tiempo. Es tiempo materializado, es tiempo casi palpable. Bueno, de hecho palpable, la música se palpa porque la música es materia. La música es una serie de ondas con frecuencia de vibración diversas que se propagan sobre una superficie de diseminación. En una cámara de vacío, como las que se fabrican en grandes centros científicos de los Estados Unidos, en una cámara de vacío no hay ruido. No puede haber sonido porque el sonido necesita propagarse a través del aire, de la tierra o del agua, ¿verdad? Entonces, la música es material. Marcel Proust decía, la música era un arte sin materia, sin materia. Bueno, no, sí es material. Claro, es la materia en su forma más sutilizada, más enrarecida, más rala. Es casi un fantasma. Un fantasma es algo que es y no es, algo que vemos y al mismo tiempo como que no vemos. Es una presencia. Bueno, la música es igual, es materia, y en tanto que materia cabalga a lomos del tiempo. La música es tiempo convertido en sonido. La música es tiempo convertido en volúmenes y formas sonoras, en timbres, en colores, en melodías, ritmos, armonías, todo lo que ustedes quieran. Sin tiempo no hay música, como sin espacio no hay pintura. El espacio es necesario para la pintura, es absolutamente indispensable. Ustedes podrían concebir la arquitectura o la pintura o la danza sin espacio. ¿Pueden imaginarse eso? Bueno, igual es imposible imaginar la música sin el tiempo, porque la música es el tiempo devenido palpable, devenido audible, adquiriendo forma, adquiriendo cuerpo. Esa es la maravilla. Por eso la respuesta de Alicia es muy inteligente. En las lecciones de música marco el tiempo a palmadas. Claro, muy inteligente. Entonces el sombrero dice, eso lo explica todo. El tiempo no tolera que le den palmadas. Si en cambio te llevaras bien con él, el tiempo haría cuanto quisieras con tu reloj. Por ejemplo, supongamos que fuera las 9 de la mañana, la hora en que comienzan tus lecciones. Pues bien, bastaría con que murmurabas tus deseos al oído del tiempo para que éste se encargara de que las agujas del reloj corrieran veloces y en un abrir y cerrar de ojos serían la 1:30, es decir, la hora del almuerzo. Bueno, a ver, ¿es esto realmente posible o no? Con que movamos las manecillas del reloj, ¿vamos efectivamente a adelantar el tiempo? No. No, el sombrerero está diciendo algo que no es correcto. Tenemos que hacernos amigos del tiempo. Entonces, porque el tiempo va a mover las manecillas del reloj para que de las 9 de la mañana, ahora que entro a clases, de pronto nos brinquemos hasta la 1:30, hora del almuerzo. Bueno, pero no, las manecillas del tiempo no son el tiempo. Las manecillas del reloj son, a veces, de nuevo, una metáfora espacial del tiempo. Cualquier reloj es una metáfora espacial del tiempo. Un reloj, una estaca plantada bajo el sol, donde medimos el tiempo dependiendo de la longitud de la sombra que proyecte la estaca. Esa sombra y la estaca son materia. Entonces es una plasmación, una traslación, una metáfora en todo caso espacial del tiempo. El tiempo no es esa sombra. La sombra materializa el tiempo, pone en evidencia el tiempo, nos permite palparlo, degustarlo, vivirlo o sufrirlo, no importa. La materia visibiliza el tiempo, que por definición es invisible, a duras penas concebible, ¿verdad? Kant hubiera dicho que el tiempo es del orden del noúmeno, no del fenómeno. Es una cosa que apenas se puede concebir a duras penas.
Un reloj digital es una metáfora espacial del tiempo. Una clepsidra, es decir, un reloj de arena, de agua, perdón, es una metáfora espacial del tiempo. Un reloj de arena, los granitos que van cayendo, ¿verdad? El cáliz superior que se va vaciando, el cáliz inferior que se va llenando, es una metáfora espacial en que podemos ver el correr físico ahí, muy visible, muy palpable, muy material del tiempo, ¿verdad? Es como el agua del río. Son metáforas espaciales, son espacializaciones, materializaciones del tiempo, pero no son el tiempo. El tiempo no se puede capturar, no se puede fijar, no se va a dejar capturar. Y no es cierto. Evidentemente podemos correr las agujas del reloj para que sean la 1:30, hora de almuerzo, pero no importa. No importa, no va a haber pasado el tiempo. Y Alicia lo menciona muy bien. Bueno, pero si yo hago trampa pidiéndole el tiempo que me adelante las manecillas del reloj, bueno, y ya son las 1:30, pero yo no tendría apetito porque vengo apenas de desayunar. Entonces, ¿cómo hacemos? Y entonces el sombrerero le dice, no, claro, porque como también podría lograr que siguieran siendo la 1:30 indefinidamente, acabarías teniéndolo. Es decir, ella entra a clases a las 9, el tiempo como cómplice le adelanta las manecillas del reloj hasta la 1:30. Bueno, Alicia no puede ir a comer porque en almorzar pues no tiene tiempo, acá no tiene hambre, acaba de desayunar, pero entonces ella puede igual seguir manipulando como si fuera fondue de queso, como si fuera plasticina, una cosa elástica, y el tiempo es en efecto elástico, plástico, ¿verdad? Ella puede seguir manipulando el tiempo y dejar que sea la 1:30 durante 5 horas hasta que le dé hambre, y entonces va a comer. Igual puede congelar el tiempo en la 1:30 y esperar hasta que sean la 1:30, siendo las 9, esperar hasta que sean la 1:30, en realidad, no en la trampa que hizo, gracias a la confabulación del tiempo, de ese personaje, de ese señor tan misterioso que llamamos tiempo, ¿verdad? Pero claro, si no tiene hambre a las 9, lo va a tener unas horas después, y eso lo va a lograr paralizando el reloj en la 1:30. La suspensión del tiempo, lo cual por supuesto es imposible, como les decía. Es lo que les decía con el río que se congela. No importa, Alicia puede congelar el reloj, pero no puede congelar su propia conciencia, su discurrir, su fluir, su conciencia, porque la conciencia está hecha de tiempo. De nuevo, no es que vive en el tiempo, está hecha de tiempo. El tiempo nos constituye, nos hace, nos posibilita. Eso es el tiempo. Entonces está muy bien lo que Alicia dice, pero no, pero es que lo malo es que entonces no tendría apetito, dice. Y el sombrerero no lo tendrías inmediatamente, pero como podrías lograr, siguiendo control sobre el tiempo, podrías detenerlo indefinidamente en la 1:30 y tarde o temprano te llegaría el hambre, el apetito. Esto me recuerda una reflexión de Ernesto Sábato tan maravillosa. Decía, otrora un ser humano sentía de pronto hambre y consultaba el reloj. Ah, caramba, son las 12:30 del mediodía. Bueno, esta es la hora en que normalmente da hambre, vayamos a almorzar. Y esa era la manera natural en que ocurrían las cosas. Hoy en día no es así. Con la estructura rígida, con la camisola de fuerza de los horarios laborales, sucede que el hombre ahora ve el reloj, ve que son las 12:30 y dice, cielo santo, son las 12:30, debería tener hambre. Esta es la hora en que estoy obligado a tener hambre, entonces tengamos hambre, entonces vamos a comer. Se dan cuenta ustedes de lo que eso significa, ¿verdad? Hambre, primero, el hombre siente hambre y ve qué hora es para ver en general a qué hora del día es que lo asalta el hambre. Pero después ya no es así. Ve la hora, resulta que son las 12:30, hora oficial del almuerzo, y entonces dice, tengo que tener hambre, porque es la hora del almuerzo oficialmente, ¿verdad? Entonces vamos a comer, aunque sea sin hambre, vamos a comer. Muy interesante, como los horarios laborales violentan nuestra experiencia subjetiva del tiempo. Porque la experiencia que el ser humano puede tener del tiempo siempre es subjetiva, justamente porque somos nosotros, nuestra conciencia lo estamos viviendo. Y eso lo sabemos tan bien, queridos amigos. Una hora de inmenso gozo, de alegría y de placer se nos convierte en un minuto. Y 12 horas de un vuelo hacia Europa, aburridísimo, sin lectura, sin computadoras, sin películas, sin nada, se nos parece que son 24 horas, ¿verdad?
La pereza, el tedio, el aburrimiento, el spleen, el mundo de la antipoesía genera la impresión de que el tiempo es más largo. El gozo extremo apura, comprime el tiempo y sentimos que se nos fue en un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Entonces, evidentemente, la vivencia del tiempo es subjetiva, siempre es subjetiva, no hay forma de escapar a eso. Es subjetiva ahora mismo, queridos amigos que están oyendo esta lección. Es subjetiva. Tal vez están aburridísimos y la impresión, bueno, don Jack ya ha hablado 5 horas. Bueno, no he hablado 5 horas, he hablado 1 hora y pico. Pero bueno, tal vez ustedes ya sienten que son 3 horas por el aburrimiento, tal vez ha sido entretenidísima. No, don Jack apenas tiene 15 minutos de estar hablando. Bueno, así es. Justamente un reloj es un recordatorio objetivo de ese tiempo que a fuerza de ser subjetivo se nos hace imposible medir, intuir, mesurar, ¿verdad? Como no podemos confiar en nuestra vivencia subjetiva del tiempo porque se hará elástico, estirarse o encogerse según estemos gozando o sufriendo, no podemos confiar en nuestra propia intuición del tiempo, necesitamos un referente objetivo. El reloj digital ni está gozando ni está aburrido. Ese va a ser el referente objetivo. Sí, señor, yo sé que usted estaba pasando un muy buen rato, pero no, adivine que ya pasaron 3 horas. Esta es la hora real. ¿Qué haríamos sin los relojes? Es uno de los descubrimientos fundamentales del ser humano. Entonces, el reloj, cualquiera que sea su forma, digital, de manecillas, clepsidra, de arena, la estaca sobre el suelo, la sombra de las pirámides sobre el desierto, lo que ustedes quieran. El reloj es un recordatorio objetivo, nos retrotrae a la objetividad. Esa objetividad que es inhumana, básicamente, porque lo propio del ser humano es ser subjetivo en todo y sobre todo en su vivencia del tiempo. Perdón, en su manera de experimentar el tiempo. De modo que es muy, muy hermoso todo esto, muy hermoso. Perdón, un pequeño acceso de tos. Y siendo tan desagradable la tos, me da la impresión que estoy tosiendo hace 5 minutos. Para que vean que el tiempo en efecto es como fondue de queso. Es elástico, es maleable, es plasticina a nivel subjetivo. Por eso necesitamos esos referentes objetivos que son los relojes. Y bueno, queridos amigos, esto es lo que yo les puedo contar sobre este bellísimo microcuento, esta microficción, esta pequeña alegoría. Casi es una parábola en el sentido crístico y religioso de la palabra. La parábola es un género literario, atención, atención. Las parábolas de Cristo son todo lo que ustedes quieran. Tienen el valor salvífico, soteriológico, teológico que todos conocemos, ¿verdad? Pero tienen también un valor puramente literario. Son cuentitos, las parábolas son cuentitos, más exactamente son lo que se llama apólogos, es decir, cuentitos breves de los que se desprende una honda enseñanza moral o ética o religiosa. Esos son apólogos, parábolas. Jesucristo era un cuentista, era un storyteller. No digo que fuera solo eso, pero digo que en primer lugar era un storyteller, era un magnífico, era un señor muy cuentero, muy, muy buen contador de cuentos, como el abuelo cuentacuentos de Carlos Luis Sáenz. Y luego sus cuentos, es decir, sus parábolas, tienen todo el alcance y toda la dimensión, como decía, teología que ustedes quieran. Pero en términos literarios, y esto no es bajarle el piso a las parábolas de Jesucristo, en literarios son cuentitos, ¿verdad? Los evangelios, los 4 evangelios son 4 formidables novelas. Son 4 novelas. Hay un protagonista, hay personajes antagónicos, hay personajes secundarios, hay parábolas, hay cuentos, hay reflexión, hay microensayos, hay drama, hay obras de teatro, hay poesía, cielo santo, las bienaventuranzas es poesía pura, la más bella poesía jamás escrita. Ya nos estamos yendo por otro tema. A eso vamos a volver porque ese es un magnífico, magnífico tópico para discutir. Queridos amigos, mi esperanza es que la próxima vez que lean Alicia en el País de las Maravillas o que vean alguna de las películas, esperemos que no sea la versión porno, espero que la próxima vez que tengan que ver con este mundo maravilloso de Alicia en el País de las Maravillas, tengan en cuenta todo lo que hablamos, las paradojas que estudió Lewis Carroll, del contenido matemático de esta gran novela.
Porque hay un subtexto, atención, hay un subtexto que tiene que ver con la lógica y con la matemática, y más bien con los límites de la lógica y los límites de la matemática, con todo lo que creíamos que era imposible, pero sí es posible, y con todo lo que creíamos que estaba muy recto, pero está torcido, como nos lo demuestran los teoremas de Gödel, el paradigma de la incertidumbre de Heisenberg, o las paradojas de Russell, ¿verdad? Entonces es muy interesante, es bello, es hermoso, ¿verdad? Es estético, es una experiencia poética. Esto es Alicia en el País de las Maravillas puede ser gozada a todos los niveles. Es un libro de cuentos, un niño va a gozar de este libro, claro que sí, claro, pero también es un libro de honda filosofía y de honda cavilación en torno a la lógica, la matemática y el tiempo y los límites de la razón humana. También es eso. Entonces puede leerlo un doctor en física cuántica, puede leerlo un niño de 5 años, una niña de 5 años. Podemos ver las versiones cinematográficas, ya vimos que hay docenas, incluidas ballets, óperas, musicals, versión porno, todo lo que les dije, dibujos animados, etcétera. Entonces es un libro que puede ser disfrutado por muchas personas de muy diferentes edades. Ha sido para mí un privilegio poder acompañarlos, queridos amigos, queridas amigas, y discutir y zambullirnos en esta, cielo santo, ambrosía literaria, que es la prosa mágica de Lewis Carroll. Un abrazo para todos, lleno de afecto, lleno de admiración y sobre todo lleno de gratitud, y nos vemos muy pronto.